La racionalidad no solo hizo al hombre descubrirse distinto a otros seres irracionales asumiéndose como diferente y superior, sino que también se descubrió distinto a otros de su especie. Supremacía que lo ha motivado a ver lo invisible, hacerse de lo ajeno, acercarse a lo distante y humanizar lo inhumano. Entre los creacionistas del siglo XIX, prevalecía el paradigma de haber sido creados por Dios de forma separada a los animales. Arguyendo para ello, la infranqueable brecha del lenguaje, el arte, la religión, la escritura, la tecnología y el natural repudio a la teoría evolucionista de Darwin. Empeñado en el planteamiento de interrogantes sobre sí mismo y el universo, ha creado un laberinto de incógnitas de las que no ha podido escapar. Su constante búsqueda de respuestas invariablemente lo ha conducido a más preguntas que a su vez requieren de más respuestas. En este incesante cuestionar-responder nació la filosofía, emanando de ella, las disciplinas que hoy conocemos como ciencias, que apoyadas en un método ordenado y lógico pretenden dar luz al conocimiento e intentan descifrar incógnitas y desmitificar viejas creencias. Al emprender una investigación científica, el investigador plantea objetivos e hipótesis, diseñando los procesos que, sometidos al rigor del método científico, conduzcan a la aprobación o rechazo de la hipótesis. En el intento, los resultados pueden ser sorpresivamente distintos a lo esperado. El no alcanzar los objetivos puede ser razón para negar la hipótesis o la metodología empleada, pero no el objeto de estudio ni su naturaleza. Al margen de la antimetafísica de la corriente del neopositivismo vigente en el siglo XX, la ciencia se basa en evidencia objetiva, comprobando y verificando de forma rigurosamente experimental. Para la ciencia aceptar o rechazar una hipótesis es igualmente válida, no representan desaciertos, porque de cualquiera de las dos se obtiene valiosa información. A pesar de no haber teorías comprobadas del origen biológico de la homosexualidad, no falta quien se valga de lo que considera desaciertos científicos para usarlo de argumento y afirmar que la homosexualidad no es natural. De vuelta la mula al trigo. Por el hecho de no ver las cosas, no puedes afirmar que no existan. ¿A qué tipo de naturaleza se refieren? Como ya vimos desde el capítulo 1, la evolución del hombre comenzó a partir de que el primer primate de la familia homínide desarrolló su cerebro y simultáneamente la capacidad intelectual para comprender sus ideas, la locomoción bípeda y la habilidad tecnológica. Desde hace unos 10.000 años hasta nuestros días, el desarrollo de su cultura se ha venido incrementando velozmente y desde entonces, el binomio de evolución biológica y cultural han sido determinantes para la condición de la naturaleza humana. Naturaleza cuya definición y aceptación aún está en un mar de controversias, porque el tratar de definirla se complica con la negación a aceptarla. De tal forma que, resulta más admisible que la naturaleza humana sea no tener una naturaleza definida. Freud planteó que el único responsable de haber hecho del hombre una obra irregular y mal terminada fue Dios. Porque su naturaleza es una revoltura entre muchas concebibles y que al tratar de eliminar tan sola una de sus características, el resultado sería un caos. Para Erich Fromm, el hombre nace como algo extraño a la naturaleza, pero siendo parte de ella al mismo tiempo la trasciende. Para poder condicionar la consistencia de sus acciones, necesita un principio de acción, tomar decisiones que reemplacen sus instintos y, contar con un marco de referencia que le permita organizar la composición del mundo. Un último intento por determinar la naturaleza humana aterrizó en la sociobiología. Nacida en 1948 de un congreso interdisciplinario, con el fin de encontrar leyes de validez universal aplicables a los humanos y a todo ser vivo. Al margen de la objetividad y la neutralidad de la ciencia, resultó ser un ejercicio ideológico que, en lugar de comprender a la sociedad, su pretensión fue justificarla, a partir de la aplicación de leyes y teorías científicas en el ámbito sociológico. Justificando con esto la existencia de las clases sociales, la marginación, la agresión-sumisión, etc. En otras palabras, un instrumento más del sistema de poder a favor de la burguesía. Inevitablemente la naturaleza humana no escapa al ámbito físico-biológico, por tal razón, no está determinada totalmente por la cultura. Por lo que cabría preguntar, ¿qué tan antinatural le resulta negar la naturaleza biológica? El hombre como animal, estuvo sujeto a una evolución bajo la fuerza de la selección natural, y su sobrevivencia la debe a la adquisición del raciocinio y la voluntad de dirigir
sus instintos como adaptación al medio, de tal forma que, hoy en día, según Edward Osborne Wilson en su libro sobre la naturaleza humana, citando a Theodosius Dobzhansky, menciona que los seres humanos han cedido la supremacía en la evolución humana a un agente superorgánico o no biológico enteramente nuevo, que es la cultura. La cultura, por su definición, dícese de un conjunto de conocimientos adquiridos, estructuras sociales, religiosas, manifestaciones intelectuales y artísticas que caracterizan a una sociedad. Pero como todo, dependiendo del campo de estudio puede redefinirse. Otros autores prefieren concebirla como aquellas ideas vinculadas con los valores que han derivado de una selección histórica, manifestados con los elementos antes mencionados. Imagine ver un bosque desde una toma aérea. La descripción que haga de él sería muy general, pero si nos vamos acercando, empezaremos a distinguir que ese bosque está conformado por distintos árboles y podemos seguir hasta llegar a uno en particular. De igual forma, si vemos la cultura desde un nivel macro, se aprecian aspectos generales, pero conforme se va particularizando, adquiere un aspecto caleidoscópico delimitado por la geografía y el medio ambiente que determina los usos y costumbres. De seguir así, llegaríamos al individuo, donde cada cabeza es un mundo y que al igual que el orden del universo es un perfecto desorden. La diversidad, pues, no es privativa de la biología, también se presenta en el hombre y en su cultura, como resultado del ejercicio de su intelecto. La miopía que impide discernir entre lo biológico y lo sociocultural, es tanto como ver dos líneas paralelas alejarse al infinito hasta perder su individualidad. Algo así, como los bordes de una carretera que a la distancia parecen juntarse en un punto, la cuales somos capaces de reconocerlas de forma independiente cuando están próximas a nosotros. Mientras sigamos avanzando, los bordes de la carretera seguirán unidos en el fondo, pero según nos desplazamos, el paisaje va cambiando en el trayecto. De igual forma, al ser herederos de una tradición milenaria e incompleta, solo somos capaces de traducirla e interpretarla desde nuestra realidad actual, y la vamos reformulando con el paso del tiempo. La interpretación de esta realidad reformulada estará en función del conocimiento. Nuestro conocimiento dependerá del acceso a la información. La aceptación de las cosas y hechos dependerán de nuestros paradigmas y prejuicios. De tal forma que, con respecto a la generalidad del mundo, nuestro aprendizaje, la relación de la conducta individual, el conocimiento y las experiencias se ven reducidos por nuestro entorno. Creo que mientras su clítoris o su prepucio no se vean amenazados por ser cercenados, poco le agobiará saber que la clitoridectomía, infibulación y circuncisión son prácticas culturales que implican la mutilación de los genitales externos. Con toda seguridad, desde una postura crítica descalificaría la naturaleza de dichas prácticas, más aún si tiene conocimiento del dolor, el sufrimiento y sus repercusiones. No obstante, si estuviera inmerso en el contexto sociocultural, donde dichas prácticas son naturales, resignadamente toleraría la pavorosa experiencia. Así pues, tanto el que la practica como el que la critica, quedan inmersos en la gran diversidad de la naturaleza humana. Ante esta ambivalencia y porque nadie nace homofóbico, valdría la pena preguntar en lo particular, como un acto de constricción, cuál es la razón y el origen de los límites, prejuicios, tabúes o etiquetas por las que rechaza a la homosexualidad. Si tratara de evitar el repudio hacia la homosexualidad, pero se frena por el que dirán de mí, con toda seguridad la respuesta esté en usted, en la proyección de sus miedos y prejuicios. Miedo a ser medido con la misma vara que alguna vez midió, miedo a ser criticado como alguna vez criticó a aquellos que sin tapujos no comparten su homofobia. Sí, como ya hemos visto, la homosexualidad, el hermafroditismo y la transexualidad en el reino animal son naturales. ¿Cuál es la causa y motivo por el que excluye al hombre de la diversidad sexual natural? Porque no es una respuesta. Se trata de rascarle y llegar a la causa raíz del problema. Antes de empezar a cuestionar la antinaturalidad de la homosexualidad en la naturaleza humana y no biológica, tratemos de hacer una distinción entre el paralelismo de la evolución biológica y la cultural. Aunque las teorías evolutivas de Darwin y Lamarck están polarizadas, la primera ha ganado ventaja en su aceptación, porque al complementarse con otras disciplinas ha dado más luz en la investigación científica.
Lamarck, por su parte, basó su teoría en el uso y desuso de los órganos, aquel que dejaba de usarse se atrofiaba y el que se ejercitaba se desarrollaba y heredaba a la descendencia. Pero si llevamos la teoría de Lamarck al ámbito sociocultural y en lugar de referirnos a órganos, hacemos alusión a los usos y costumbres, vemos cómo la cultura se ve modificada y trasciende, al mantener las prácticas que resultan convenientes para librar la adversidad y asegurar la sobrevivencia, desechando aquellas prácticas que le resulten obsoletas. El paralelismo entre la evolución biológica y la evolución cultural comparten como estrategias la permanencia de la especie, su sobrevivencia, la adaptación y su propagación. Aunque los cambios que afectan a las poblaciones tengan distinto origen, las mutaciones son espontáneas, primero surgen y luego se someten a la selección natural, en cambio las conductuales están sujetas a la voluntad y se dan como respuesta a situaciones adversas. Tal pareciera que el origen del acervo genético y cultural del hombre fuera el mismo, sin embargo, al considerar que la cultura es resultado del ejercicio de una facultad genética, la segunda se sustenta en la primera. En este paralelismo evolutivo se han identificado similitudes comparables. 1. La recombinación genética con el mestizaje cultural. Mientras la primera incrementa la diversidad biológica, la segunda modifica las costumbres y su filosofía la enriquece con nuevas formas. 2. La fijación de características que enriquecen el acervo genético a través de una lenta evolución, contrasta con la trascendencia del acervo cultural a través de la sobreposición de generaciones. 3. La mayor recombinación genética propicia mayor diversidad y adaptación con el incremento de individuos que comparten una cultura en pos de elevar la esperanza de vida. 4. La extinción de especies como resultado de la selección natural con la desaparición de oficios, profesiones, tradiciones, idiomas, usos, costumbres, etc., producto de la dinámica sociocultural o selección histórica. 5. Cuando la selección natural actúa sobre un organismo, el acervo genético se mantiene en la población, pero cuando una población está altamente especializada, el agente selectivo que cobró la vida de un individuo se vuelve un factor de riesgo para todos sus miembros. Así pues, si un individuo al margen de su cultura se expone a contingencias, pone en riesgo la seguridad de su grupo. Por ejemplo, la inclusión a la metrópoli de indígenas de pueblos originarios, identificados y distinguidos por su vestimenta, rasgos, acento y dialecto, al incorporarse al mundo moderno, crean mestizajes culturales. En el proceso, inician su propio suicidio cultural. En un intento por definir la naturaleza humana, Santo Tomás de Aquino hizo su contribución a la filosofía medieval. Basándose en la antigua filosofía griega, planteó que el derecho natural estaba fundamentado en la voluntad, la dignidad y la naturaleza biológica. Pretendió que la teología resolviera el gran dilema, con el establecimiento de normas en la denominada ley moral natural, que de natural no tiene nada. Argumentaba que, a través de un don metafísico, Dios había dado al hombre la inteligencia y la capacidad para reconocer con claridad los dictámenes fundamentales de dicha ley. Reconociendo por sí mismo y a partir de la dignidad, el valor y las exigencias morales, emanadas de su corazón, sería capaz de aceptar al bien y rechazar al mal. Tendencioso planteamiento que deja implícita la obediencia de la norma en el nombre de Dios. De forma análoga, pero en un plano más terrenal, en el siglo XII, Rufino, uno de los comendadores del derecho graciano, atribuye a la naturaleza el haber dado las leyes a los hombres, para que a partir de ellas aprendiera a hacer el bien y evitar el mal. De alguna forma, los años de evolución biológica que le llevó a la naturaleza, para adquirir el potencial intelectual humano, ahora se adjudica a un ente espiritual para vincular el mundo material con el espiritual. Algo así como se hizo con Escala Natural de Aristóteles, al tratar de justificar la ascensión del hombre a Dios. Si tan natural es, ¿por qué la necesidad de crear normas? Si el reconocimiento, la aceptación y obediencia sobre el bien y el mal, emana del corazón, ¿por qué coartar la libertad con el establecimiento de normas? Pero como la fragilidad humana incita a la reincidencia de una conducta no deseada, tentación al pecado, la expiación de las culpas fue un negocio redituable, que reforzaba el culto y evitaba la deserción al credo. El lobo revestido con piel de oveja dogmáticamente vendía la idea de dar sentido a la vida del hombre, así como ayudarle a enfrentar los embates y obstáculos que se le presentara.
con la condición de dar cabal y correcto cumplimiento a la ley moral natural. Con sus respectivos premios y castigos, la gloria y el infierno. Redundará en ventaja de toda la Iglesia y de vuestro imperio, el que en todo el orbe no prevalezca más que un solo Dios, una sola fe, un único misterio para la salvación del hombre, y una sola confesión. En la época obscurantista, solo existía el hombre y todo lo demás. A fines del siglo XVIII, los derechos fundamentales del hombre se consideraban inviolables y no negociables. Fue hasta después del siglo XIX que el pensamiento humano fue objeto de estudio. En la actualidad, difícilmente podemos ver el pasado de forma integral, sin omitir los factores y medio de presión usados durante la Edad Media, como las cruzadas, la Santa Inquisición, el repudio a los judíos y las cacerías de brujas. Entonces, ¿cómo debemos entender la imposición de una ley moral y natural con tal brutalidad? Si su reconocimiento y obediencia era innato en el hombre,